6. De la independencia a la revolución. Las reformas que emprende la dinastía borbónica, en particular Carlos III, sanean la economía y hacen más eficaz el despacho de los negocios, pero acentúan el centralismo administrativo y convierten a Nueva España en una verdadera colonia, esto es, en un territorio sometido a una explotación sistemática y estrechamente sujeto al poder central. El absolutismo de la Casa de Austria tenía otro sentido. Las colonias eran reinos dueños de cierta autonomía y el imperio se asemejaba a un sistema solar. Nueva España, sobre todo en los primeros tiempos, giraba en torno a la corona como un astro menor, más dueño de luz propia como las otras posesiones y reinos. Los Borbones transformaron a Nueva España, reino vasallo, en simple territorio ultramarino. No bastaron a reanimar a la sociedad colonial la creación de las intendencias, el impulso que se otorgó a la investigación científica, el desarrollo del humanismo, la construcción de obras monumentales de servicio público, ni, en fin, el buen gobierno de varios virreyes. La colonia, como la metrópoli, era ya solo forma, cuerpo deshabitado. Desde fines del siglo XVII, los lazos que unían a Madrid con sus posesiones habían cesado de ser los armoniosos que unen entre sí a un organismo viviente. El imperio se sobrevive gracias a la perfección y complejidad de su estructura, a su grandeza física y a la inercia, gracias también a las querellas que dividen a sus rivales. Y la reforma de Carlos III muestra hasta qué punto la mera acción política es insuficiente, si no está precedida por una transformación de la estructura misma de la sociedad y por un examen de los supuestos que la fundan. Se repite que el siglo XVIII prepara el movimiento de independencia. En efecto, la ciencia y la filosofía de la época, a través de la reforma de la escolástica que intentan hombres como Francisco Javier Clavijero, o del pensamiento y la acción de otros como Benito Díaz de Gamarra y Antonio Alzate, constituyen los necesarios antecedentes intelectuales del grito de Dolores. Mas se olvida que la independencia sobreviene cuando ya nada nos unía a España, excepto la inercia. Esa inercia terrible del agonizante que inmoviliza su mano en un gesto duro, de garra, como para asir un minuto más la vida, pero la vida lo deserta con un último y brusco movimiento. Nueva España, en tanto que creación universal, en tanto que orden vivo y no máscara del orden, se extingue cuando deja de alimentarla una fe. Sor Juana, incapaz de resolver en una forma creadora y orgánica el conflicto entre su curiosidad intelectual y los principios religiosos de la época, renuncia y muere ejemplarmente. Con menos ejemplaridad, la sociedad colonial se arrastra por un siglo todavía defendiéndose con estéril tenacidad. La independencia ofrece la misma ambigua figura que la conquista. La obra de Cortés es precedida por la síntesis política que realizan en España los reyes católicos y por la que inician en Mesoamérica los aztecas. La independencia se presenta también como un fenómeno de doble significado, disgregación del cuerpo muerto del imperio y nacimiento de una pluralidad de nuevos estados. Conquista e independencia parecen ser momentos de flujo y reflujo de una gran ola histórica que se forma en el siglo XV, se extiende hasta América, alcanza un momento de hermoso equilibrio en los siglos XVI y XVII y, finalmente, se retira, no sin antes dispersarse en 1000 fragmentos. Confirma esta imagen el filósofo José Gauss, cuando divide el pensamiento moderno en lengua española en dos porciones, la propiamente peninsular, que consiste en una larga reflexión sobre la decadencia española, y la hispanoamericana, que es, más que una mediación, un alegato en favor de la independencia y una búsqueda de nuestro destino.
El pensamiento español se vuelve sobre el pasado y sobre sí mismo para investigar las causas de la decadencia o para aislar, entre tanta muerte, los elementos todavía vivos que den sentido y actualidad al hecho, extraño entre todos, de ser español. El hispanoamericano principia como una justificación de la independencia, pero se transforma casi inmediatamente en un proyecto. América no es tanto una tradición que continuar como un futuro que realizar. América no es tanto una tradición que continuar como un futuro que realizar. Proyecto y utopía son inseparables del pensamiento hispanoamericano desde fines del siglo XVIII hasta nuestros días. Elegía y crítica lo son del peninsular, incluyendo a Unamuno, el poeta elegíaco, y a Ortega y Gasset, el filósofo crítico. En los países suramericanos es más perceptible la dualidad anterior. La personalidad de los dirigentes es más neta y más radical su oposición a la tradición hispánica. Aristócratas, intelectuales y viajeros cosmopolitas no solamente conocen las nuevas ideas, sino que frecuentan a los nuevos hombres y a las nuevas sociedades. Miranda participa en la Revolución Francesa y combate en Barney. Bello vive en Londres. Los años de aprendizaje de Bolívar transcurren en esa atmósfera que prepara a los héroes y a los príncipes. Desde niño se le educa para libertar y para gobernar. Nuestra revolución de independencia es menos brillante, menos rica en ideas y frases universales y más determinada por las circunstancias locales. Nuestros caudillos, sacerdotes humildes y oscuros capitanes no tienen una noción tan clara de su obra. En cambio, poseen un sentido más profundo de la realidad y escuchan mejor lo que, a media voz y en cifra, les dice el pueblo. Estas diferencias influyen en la historia posterior de nuestros países. La independencia suramericana se inicia con un gran movimiento continental. San Martín libera medio continente, Bolívar otro medio. Se crean grandes estados, confederaciones, anfictionías. Se piensa que la emancipación de España no acarreará la desmembración del mundo hispánico. Al poco tiempo, la realidad hace astillas todos esos proyectos. El proceso de disgregación del Imperio español se mostró más fuerte que la clarividencia de Bolívar. En suma, en el movimiento de independencia pelean dos tendencias opuestas, una de origen europeo, liberal y utópica, que concibe a la América española como un todo unitario, asamblea de naciones libres, otra tradicional que rompe lazos con la metrópoli, solo para acelerar el proceso de dispersión del imperio. La independencia hispanoamericana, como la historia entera de nuestros pueblos, es un hecho ambiguo y de difícil interpretación, porque, una vez más, las ideas enmascaran a la realidad en lugar de desnudarla o expresarla. Los grupos y clases que realizan la independencia en Suramérica pertenecían a la aristocracia feudal nativa. Eran los descendientes de los colonos españoles, colocados en situación de inferioridad frente a los peninsulares. La metrópoli, empeñada en una política proteccionista, por una parte impedía el libre comercio de las colonias y obstruía su desarrollo económico y social por medio de trabas administrativas y políticas. Por la otra, cerraba el paso a los criollos que con toda justicia deseaban ingresar a los altos empleos y a la dirección del Estado. Así, pues, la lucha por la independencia tendía a liberar a los criollos de la momificada burocracia peninsular, aunque, en realidad, no se proponía cambiar la estructura social de las colonias. Cierto, los programas y el lenguaje de los caudillos de la independencia recuerdan al de los revolucionarios de la época. Eran sinceros, sin duda. Aquel lenguaje era moderno, eco de los revolucionarios franceses y, sobre todo, de las ideas de la independencia norteamericana.
Pero en la América sajona, esas ideas expresaban realmente a grupos que se proponían transformar el país conforme a una nueva filosofía política, y aún más, con esos principios no intentaban cambiar un estado de cosas por otro, sino, a diferencia radical, crear una nueva nación. En efecto, los Estados Unidos son, en la historia del siglo XIX, una novedad mundial, una sociedad que crece y se extiende naturalmente. Entre nosotros, en cambio, una vez consumada la independencia, las clases dirigentes se consolidan como las herederas del viejo orden español. Rompen con España, pero se muestran incapaces de crear una sociedad moderna. No podía ser de otro modo, ya que los grupos que encabezaron el movimiento de independencia no constituían nuevas fuerzas sociales, sino la prolongación del sistema feudal. La novedad de las nuevas naciones hispanoamericanas es engañosa. En verdad, se trata de sociedades en decadencia o en forzada inmovilidad, supervivencias y fragmentos de un todo deshecho. El Imperio español se dividió en una multitud de repúblicas por obra de las oligarquías nativas, que en todos los casos favorecieron o impulsaron el proceso de desintegración. No debe olvidarse, además, la influencia determinante de muchos de los caudillos revolucionarios, algunos más afortunados en esto que los conquistadores, su contrafigura histórica. Lograron alzarse con los reinos, como si se tratase de un botín medieval. La imagen del dictador hispanoamericano aparece ya en embrión en la del libertador. Así, las nuevas repúblicas fueron inventadas por necesidades políticas y militares del momento, no porque expresasen una real peculiaridad histórica. Los rasgos nacionales se fueron formando más tarde. En muchos casos, no son sino consecuencia de la prédica nacionalista de los gobiernos. Aún ahora, un siglo y medio después, nadie puede explicar satisfactoriamente en qué consisten las diferencias nacionales entre argentinos y uruguayos, peruanos y ecuatorianos, guatemaltecos y mexicanos. Nada tampoco, excepto la persistencia de las oligarquías locales, sostenidas por el imperialismo norteamericano, explica la existencia en Centroamérica y las Antillas de 9 repúblicas. No es esto todo. Cada una de las nuevas naciones tuvo, al otro día de la independencia, una constitución más o menos, casi siempre menos que más, liberal y democrática. En Europa y en los Estados Unidos, esas leyes correspondían a una realidad histórica, eran la expresión del ascenso de la burguesía, la consecuencia de la revolución industrial y de la destrucción del antiguo régimen. En Hispanoamérica solo servían para vestir a la moderna las supervivencias del sistema colonial. La ideología liberal y democrática, lejos de expresar nuestra situación histórica concreta, la ocultaba. La mentira política se instaló en nuestros pueblos casi constitucionalmente. El daño moral ha sido incalculable y alcanza a zonas muy profundas de nuestro ser. Nos movemos en la memoria con naturalidad. Durante más de 100 años hemos sufrido regímenes de fuerza, al servicio de las oligarquías feudales, pero que utilizan el lenguaje de la libertad. Esta situación se ha prolongado hasta nuestros días, de ahí que la lucha contra la mentira oficial y constitucional sea el primer paso de toda tentativa seria de reforma. Este parece ser el sentido de los actuales movimientos latinoamericanos, cuyo objetivo común consiste en realizar de una vez por todas la independencia, o sea, transformar nuestros países en sociedades realmente modernas y no en meras fachadas para demagogos y turistas. En esta lucha, nuestros pueblos no solo se enfrentan a la vieja herencia española, la Iglesia, el ejército y la oligarquía, sino al dictador, al jefe con la boca hinchida en fórmulas legales, ahora aliado a un poder muy distinto al viejo imperialismo hispano, los grandes intereses del capitalismo extranjero.
Casi todo lo anterior es aplicable a México, con decisivas salvedades. En primer término, nuestra revolución de independencia jamás manifiesta las pretensiones de universalidad que son, a un tiempo, la evidencia y la ceguera de Bolívar. Además, los insurgentes vacilan entre la independencia, Morelos, y formas modernas de autonomía, Hidalgo. La guerra se inicia como una protesta contra los abusos de la metrópoli y de la alta burocracia española, sí, pero también y sobre todo contra los grandes latifundistas nativos. No es la rebelión de la aristocracia local contra la metrópoli, sino la del pueblo contra la primera. De ahí que los revolucionarios hayan concedido mayor importancia a determinadas reformas sociales que a la independencia misma. Hidalgo decreta la abolición de la esclavitud, Morelos el reparto de los latifundios. La guerra de independencia fue una guerra de clases y no se comprenderá bien su carácter si se ignora que, a diferencia de lo ocurrido en Sudamérica, fue una revolución agraria en gestación. Por eso, el ejército en el que servían criollos como Iturbide, la iglesia y los grandes propietarios se aliaron a la corona española. Esas fuerzas fueron las que derrotan a Hidalgo, Morelos y Mina. Un poco más tarde, casi extinguido el movimiento insurgente, ocurre lo inesperado. En España, los liberales toman el poder, transforman la monarquía absoluta en constitucional y amenazan los privilegios de la Iglesia y de la aristocracia. Se opera entonces un brusco cambio de frente. Ante este nuevo peligro exterior, el alto clero, los grandes terratenientes, la burocracia y los militares criollos buscan la alianza con los restos de los insurgentes y consuman la independencia. Se trata de un verdadero acto de prestidigitación. La separación política de la metrópoli se realiza en contra de las clases que habían luchado por la independencia. El virreinato de Nueva España se transforma en el Imperio Mexicano. Iturbide, el antiguo general realista, se convierte en Agustín I. Al poco tiempo, una rebelión lo derriba. Se inicia la era de los pronunciamientos. Durante más de un cuarto de siglo, en una lucha confusa que no excluye las alianzas transitorias, los cambios de bando y aún las traiciones, los liberales intentan consumar la ruptura con la tradición colonial. En cierto modo, son los continuadores de los primeros caudillos, Hidalgo y Morelos. Sin embargo, su crítica al orden de cosas no se dirige tanto a cambiar la realidad como la legislación. Casi todos piensan, con un optimismo heredado de la enciclopedia, que basta con decretar nuevas leyes para que la realidad se transforme. Ven en los Estados Unidos un modelo y creen que su prosperidad se debe a la excelencia de las instituciones republicanas. De ahí su federalismo, por oposición al centralismo de los conservadores. Todos esperan que una constitución democrática, al limitar el poder temporal de la Iglesia y acabar con los privilegios de la aristocracia terrateniente, producirá casi automáticamente una nueva clase social, la burguesía. Los liberales no solo tienen que luchar contra los conservadores, sino que deben contar con los militares, que cambian de bando según sus intereses. Mientras disputan las fracciones, el país se desintegra. Los Estados Unidos aprovechan para la ocasión y en una de las guerras más injustas en la historia, ya de por sí negra, de la expansión imperialista, nos arrebatan más de la mitad del territorio. Esta derrota produjo, a la larga, una reacción saludable, pues hirió la muerte al caudillismo militar, encarnado en el dictador Santa Anna, alternativamente liberal y conservador, guardián de la libertad y vendedor del país. Santa Anna es uno de los arquetipos del dictador latinoamericano. Al final de su carrera política, ordena honras fúnebres para la pierna que pierde en una batalla y se declara Alteza Serenísima.
La rebelión popular expulsa a Santa Anna y da el poder a los liberales, una nueva generación heredera de José María Mora y Valentín Gómez Farías, maestro de la inteligencia, liberal, se dispone a dar nuevos fundamentos a la nación. La primera piedra será una constitución. En efecto, en 1857, México adopta una carta constitucional liberal. Los conservadores apelan a las armas. Juárez responde con las leyes de reforma, que acaban con los fueros y destruyen el poder material de la Iglesia. Derrotado, el Partido Conservador acude al extranjero y, apoyado por las tropas de Napoleón III, instala en la capital a Maximiliano, segundo emperador de México. Nueva ambigüedad histórica. Maximiliano era liberal y soñaba con crear un imperio latino que se opusiese al poderío yanqui. Sus ideas no tenían relación alguna con la de los obstinados conservadores que lo sostenían. Los reveses europeos del imperio napoleónico, la presión norteamericana cuyo sentido puede tergiversarse si se olvida que Lincoln estaba en el poder y, en fin, la encarnizada resistencia popular, causa original y determinante de la victoria, consuman el triunfo republicano. Juárez fusila a Maximiliano, episodio no sin analogías con la ejecución de Luis XVI. La razón geométrica es acerada. La reforma consuma la independencia y le otorga su verdadera significación, pues plantea el examen de las bases mismas de la sociedad mexicana y de los supuestos históricos y filosóficos en que se apoyaba. Ese examen concluye en una triple negación, la de la herencia española, la del pasado indígena y la del catolicismo, que conciliaba a las dos primeras en una afirmación superior. La Constitución de 1857 y las leyes de la Reforma son la expresión jurídica y política de ese examen y promueven la destrucción de dos instituciones que representaban la continuidad de nuestra triple herencia, las asociaciones religiosas y la propiedad comunal indígena, la desamortización de los bienes eclesiásticos y la libertad de enseñanza, completada con la disolución de las órdenes religiosas que la monopolizaban, no eran sino el aspecto negativo de la reforma. Con la misma violencia con que negaba la tradición, la generación de 1857 afirmaba algunos principios. Su obra no consiste nada más en la ruptura con el mundo colonial. Es un proyecto tendiente a fundar una nueva sociedad. Es decir, el proyecto histórico de los liberales aspiraba a sustituir la tradición colonial, basada en la doctrina del catolicismo, por una afirmación igualmente universal, la libertad de la persona humana. La nación mexicana se fundaría sobre un principio distinto al jerárquico que animaba a la colonia, la igualdad ante la ley de todos los mexicanos en tanto que seres humanos, que seres de razón. La reforma funda a México negando su pasado, rechaza la tradición y busca justificarse en el futuro. El sentido de este necesario matricidio no escapaba a la penetración de los mejores. Ignacio Ramírez, quizá la figura más saliente de ese grupo de hombres extraordinarios, termina así uno de sus poemas. Abro cita: Madre naturaleza, ya no hay flores por donde mi paso vacilante avanza. Nací sin esperanzas ni temores. Vuelvo a ti sin temores ni esperanzas. Muerto Dios, eje de la sociedad colonial. La naturaleza vuelve a ser una madre. Cierro cita. Como más tarde el marxismo de Diego Rivera, el ateísmo de Ramírez se resuelve en una afirmación materialista, no exenta de religiosidad. Una auténtica concepción científica o simplemente racional de la materia no puede ver en esta ni en la naturaleza una madre.
ni siquiera la madrastra del pesimista Leopardi, sino un proceso indiferente, que se hace y deshace, se inventa y se repite, sin descanso, sin memoria y sin reflexión. Si, como quiere Ortega y Gasset, una nación se constituye no solamente por un pasado que pasivamente la determina, sino por la validez de un proyecto histórico capaz de mover las voluntades, dispersa y dar unidad y trascendencia al esfuerzo solitario, México nace en la época de la Reforma. En ella y por ella se concibe, se inventa y se proyecta. Ahora bien, la Reforma es el proyecto de un grupo bastante reducido de mexicanos que voluntariamente se desprende de la gran masa pasivamente religiosa y tradicional. La nación mexicana es el proyecto de una minoría que impone su esquema al resto de la población en contra de otra minoría activamente tradicional. Como el catolicismo colonial, la Reforma es un movimiento inspirado en una filosofía universal. Las diferencias y semejanzas entre ambos son reveladoras. El catolicismo fue impuesto por una minoría de extranjeros tras una conquista militar. El liberalismo por una minoría nativa, aunque de formación intelectual francesa, después de una guerra civil. El primero es la otra cara de la conquista, destruida la teocracia indígena, muertos o exiliados los dioses, sin tierra en que apoyarse ni trasmundo al que emigrar. El indio ve en la religión cristiana una madre. Como todas las madres, se entraña, reposo, regresa a los orígenes y, asimismo, boca que devora, señora que mutila y castiga. Madre terrible. El liberalismo es una crítica del orden antiguo y un proyecto de pacto social. No es una religión, sino una ideología utópica. No consuela, combate. Sustituye la noción de más allá por la de un futuro terrestre. Afirma al hombre, pero ignora una mitad del hombre, esa que se expresa en los mitos, la comunión, el festín, el sueño, el erotismo. La Reforma es, ante todo, una negación, y en ella reside su grandeza, pero lo que afirmaba esa negación, los principios del liberalismo europeo, eran ideas de una hermosura precisa, estéril y, a la postre, vacía. La geometría no sustituye a los mitos. Para que el esquema liberal se convirtiese en verdad en un proyecto nacional, necesitaba lograr la adhesión de todo el país a las nuevas formas políticas. Pero la Reforma oponía a una afirmación muy concreta y particular. Todos los hombres son hijos de Dios, afirmación que permitía una relación entrañable y verdaderamente filial entre el cosmos y la criatura, un postulado abstracto, la igualdad de los hombres ante la ley. La libertad y la igualdad eran y son conceptos vacíos, ideas sin más contenido histórico concreto que el que le prestan las relaciones sociales, como ha mostrado Marx. Y ya se sabe en qué se convirtió esa igualdad abstracta y cuál fue el significado real de esa libertad vacía. Por otra parte, al fundar a México sobre una noción general del hombre y no sobre la situación real de los habitantes de nuestro territorio, se sacrificaba la realidad a las palabras y se entregaba a los hombres de carne a la voracidad de los más fuertes. Contra las previsiones de los más lúcidos, la revolución liberal no provoca el nacimiento de una burguesía fuerte, en cuya acción todos, hasta Justo Sierra, veían la única esperanza en México. Por el contrario, la venta de los bienes de la Iglesia y la desaparición de la propiedad comunal indígena, que había resistido precariamente 3 siglos y medio de abusos y acometidas de encomenderos y hacendados,
acentúa el carácter feudal de nuestro país, y esta vez en provecho de un grupo de especuladores que constituiría la aristocracia del nuevo régimen. Surge así una nueva casta latifundista, la República, sin enemigo al frente, derrotados conservadores e imperialistas, se encuentra de pronto sin base social. Al romper lazos con el pasado, los rompe también con la realidad mexicana. El poder será de quien se atreva a alargar la mano, y Porfirio Díaz se atreve. Era el más brillante de los generales que la derrota del imperio había dejado ociosos. Por primera vez después de 3/4 de siglo de batalla y pronunciamientos, el soldado del 2 de abril se convierte en el héroe de la paz. Suprime la anarquía, pero sacrifica la libertad. Reconcilia a los mexicanos, pero restaura los privilegios. Organiza el país, pero prolonga un feudalismo anacrónico e impío que nada suaviza. Las leyes de Indias contenían preceptos que protegían a los indios. Estimula el comercio, construye ferrocarriles, limpia a deudas la hacienda pública y crea las primeras industrias modernas, pero abre las puertas al capitalismo angloamericano. En esos años, México inicia su vida de país semicolonial. A pesar de lo que comúnmente se piensa, la dictadura de Porfirio Díaz es el regreso del pasado. En apariencia, Díaz gobierna inspirado por las ideas en boga. Cree en el progreso, en la ciencia, en los milagros de la industria y del libre comercio. Sus ideales son los de la burguesía europea. Es el más ilustrado de los dictadores hispanoamericanos y su régimen recuerda a veces los años de la Belle Époque en Francia. Los intelectuales descubren a Comte y Renan, Spencer y Darwin. Los poetas imitan a los parnasianos y simbolistas franceses. La aristocracia mexicana es una clase urbana y civilizada. La otra cara de la medalla es muy distinta. Esos grandes señores, amantes del progreso y la ciencia, no son industriales ni hombres de empresa, son terratenientes enriquecidos por la compra de los bienes de la Iglesia o en los negocios públicos del régimen. En sus haciendas los campesinos viven una vida de siervos, no muy distinta a la del periodo colonial. Así, desde el punto de vista ideológico, el porfirismo se ostenta como el sucesor legítimo del liberalismo. La Constitución de 1857 sigue vigente en teoría y nada ni nadie pretende oponer a las ideas de la Reforma principios distintos. Muchos, sin excluir a los antiguos liberales, piensan de buena fe que el régimen de Díaz prepara el tránsito entre el pasado feudal y la política moderna. En realidad, el porfirismo es el heredero del feudalismo colonial. La propiedad de la tierra se concentra en unas cuantas manos y la clase terrateniente se fortalece. Enmascarado, ataviado con los ropajes del progreso, la ciencia y la legalidad republicana, el pasado vuelve, pero ya es desprovisto de fecundidad. Nada puede producir excepto la rebelión. Debemos a Leopoldo Sea un análisis muy completo de las ideas de este periodo. Sea observa que la adopción del positivismo como filosofía oficiosa del Estado corresponde a ciertas necesidades intelectuales y morales de la dictadura de Díaz. El pensamiento liberal era un instrumento de crítica al mismo tiempo que una construcción utópica y contenía principios explosivos. Prolongar su vigencia hubiera sido prolongar la anarquía. La época de paz necesitaba una filosofía de orden. Los intelectuales de la época la encontraron en el positivismo de Comte, como su ley de los 3 estados, y, más tarde, en el de Spencer y en el evolucionismo de Darwin.
el primitivo, abstracto y revolucionario principio de la igualdad de todos los hombres deja de regir las conciencias, sustituido por la teoría de la lucha por la vida y la supervivencia del más apto. El positivismo ofrece una nueva justificación de las jerarquías sociales, pero ya no son la sangre, ni la herencia, ni Dios quienes explican las desigualdades, sino la ciencia. El análisis de SEA es inmejorable, salvo en un punto. Es verdad que el positivismo expresa a la burguesía europea en un momento de su historia, mas la expresa de una manera natural, orgánica. En México se sirve de esta tendencia una clase relativamente nueva en el sentido de las familias que la componían. Casi todos habían logrado la riqueza y el poder durante el periodo inmediatamente posterior a la Guerra de Reforma, pero que históricamente no hace sino heredar y sustituir a la aristocracia feudal de la colonia. Por lo tanto, si la función de la filosofía positivista es parecida aquí y allá, la relación histórica y humana que se establece entre esa doctrina y la burguesía europea es distinta a la que se nos constituye en México. Por lo tanto, si la función de la filosofía positivista es parecida aquí y allá, la relación histórica y humana que se establece entre esa doctrina y la burguesía europea es distinta a la que se constituye en México entre neofeudales y positivismo. El porfirismo adopta la filosofía positivista, no la engendra. Así, se encuentra en una situación de dependencia más grave que la de los liberales y teólogos coloniales, pues ni asume ante ella una posición crítica ni la abraza con entera buena fe. En algunos casos se trata de uno de estos actos que Antonio Caso, siguiendo a Tarde, llamaba de imitación extralógica, innecesario, superfluo y contrario a la condición del imitador. Entre el sistema y el que lo adopta se abre así un abismo, muy sutil si se quiere, pero que hace imposible toda relación auténtica con las ideas, que se convierten a veces en máscaras. El porfirismo, en efecto, es un periodo de inautenticidad histórica. Santa Anna cambia alegremente de disfraces. Es el actor que no cree en lo que dice. El porfirismo se esfuerza por creer, se esfuerza por hacer suyas las ideas adoptadas. Simula, en todos los sentidos de la palabra. La simulación porfirística era particularmente grave, pues al abrazar el positivismo se apropiaba de un sistema que históricamente no le correspondía. La clase latifundista no constituía el equivalente mexicano de la burguesía europea, ni su tarea tenía relación alguna con la de su modelo. Las ideas de Spencer y Stuart Mill reclamaban como clima histórico el desarrollo de la gran industria, la democracia burguesa y el libre ejercicio de la actividad intelectual, basada en la gran propiedad agrícola, el caciquismo y la ausencia de libertadores democráticas. La dictadura de Díaz no podía hacer suyas esas ideas sin negarse a sí misma o sin desfigurarlas. El positivismo se convierte así en una superposición histórica bastante más peligrosa que todas las anteriores, porque estaba fundada en un equívoco. Entre los terratenientes y sus ideas políticas y filosóficas se levantaba un invisible muro de mala fe. El desarraigo del porfirismo procede de este equívoco. El disfraz positivista no estaba destinado a engañar al pueblo, sino a ocultar la desnudez moral del régimen a sus mismos usufructuarios, pues esas ideas no justificaban las jerarquías sociales ante los desheredados, a quienes la religión católica
reservaba un sitio de elección en el más allá y el liberalismo otorgaba la dignidad de hombres. La nueva filosofía no tenía nada que ofrecer a los pobres. Su función consistía en justificar la conciencia de la burguesía europea. En México, el sentimiento de culpabilidad de la burguesía europea se teñía de un matiz particular, por una doble razón histórica. Los neofeudales eran al mismo tiempo los herederos del liberalismo y los sucesores de la aristocracia colonial. La herencia intelectual y moral de los principios de la Reforma y el usufructo de los bienes de la Iglesia tenían que producir en el grupo dominante un sentimiento de culpa muy profundo. Su gestión social era el fruto de una usurpación y un equívoco, pero el positivismo no remediaba ni atenuaba esta vergonzosa condición. Al contrario, la enconaba, puesto que no hundía sus raíces en la conciencia de los que lo adoptaban. Mentira e inautenticidad son así el fondo psicológico del positivismo mexicano. A su manera, la dictadura completa la obra de la Reforma. Gracias a la introducción de la filosofía positivista, la nación rompe sus últimos vínculos con el pasado. Si la conquista destruye templos, la colonia erige otros. La Reforma niega la tradición, mas nos ofrece una imagen universal del hombre. El positivismo no nos dio nada. En cambio, mostró en toda su desnudez a los principios liberales. Hermosas palabras inaplicables. El esquema de la Reforma, el gran proyecto histórico mediante el cual México se fundaba a sí mismo como una nación destinada a realizarse en ciertas verdades universales, queda reducido a sueño y utopía, y sus principios y leyes se convierten en un armazón rígido que ahoga nuestra espontaneidad y mutila nuestro ser. Al cabo de 100 años de luchas, el pueblo se encontraba más solo que nunca, empobrecida su vida religiosa, humillada su cultura popular. Habíamos perdido nuestra filiación histórica. La imagen que nos ofrece México al finalizar el siglo XIX es la de la discordia, una discordia más profunda que la querella política o la guerra civil, pues consistía en la superposición de formas jurídicas y culturales que no solamente no expresaban a nuestra realidad, sino que la asfixiaban e inmovilizaban. Al amparo de esta discordia medraba una casta que se mostraba incapaz de transformarse en clase, en el sentido estricto de la palabra. Vivíamos una vida envenenada por la mentira y la esterilidad. Cortados los lazos con el pasado, imposible el diálogo con los Estados Unidos, que solo hablaban con nosotros el lenguaje de la fuerza o el de los negocios, inútil la relación con los pueblos de lengua española. Encerrados en formas muertas, estábamos reducidos a una imitación unilateral de Francia, que siempre nos ignoró. ¿Qué nos quedaba? Asfixia y soledad. Si la historia de México es la de un pueblo que busca una forma que lo exprese, la del mexicano es la de un hombre que aspira a la comunión. La fecundidad del catolicismo colonial residía en que era ante todo y sobre todo participación. Los liberales no ofrecieron ideas, pero no se comulga con las ideas, al menos mientras no encarnan y se hacen sangre, alimento. La comunión es festín y ceremonia. Al finalizar el siglo XIX, el mexicano, como la nación entera, en un catolicismo yerto o en el universo sin salida y sin esperanza de la filosofía oficiosa del régimen. Justo Sierra es el primero que comprende el significado de esta situación.
A pesar de sus antecedentes liberales y positivistas, es el único mexicano de su época que tiene la preocupación y la angustia de la historia. La porción más duradera y valiosa de su obra es una meditación sobre la historia universal y sobre la de México. Su actitud difiere radicalmente en las anteriores. Para liberales, conservadores y positivistas, la realidad mexicana carece de significación en sí misma. Es algo inerte que solo adquiere sentido cuando refleja un esquema universal. Sierra concibe a México como una realidad autónoma, viva en el tiempo. La nación es un pasado que avanza, tortuoso, hacia un futuro, y el presente está lleno de signos. En suma, ni la religión, ni la ciencia, ni la utopía nos justifican. Nuestra historia, como la de cualquier otro pueblo, posee un sentido y una dirección. ¿Acaso sin plena conciencia de lo que hacía, Sierra introduce la filosofía de la historia como una posible respuesta a nuestra soledad y malestar? Consecuente con estas ideas, funda la universidad. En su discurso de inauguración, expresa que el nuevo instituto no tiene antecesores ni abuelos. El gremio y el claustro de la Real y Pontificia Universidad de México no es para nosotros el antepasado, sino el pasado, y sin embargo lo recordamos con cierta involuntaria filialidad, involuntaria, pero no destituida de emoción e interés. Estas palabras muestran hasta qué punto era honda para los liberales y sus herederos la ruptura con la colonia. Sierra sospechaba la insuficiencia del laicismo liberal y del positivismo, tanto como rechazaba el dogmatismo religioso. Pensaba que la ciencia y la razón eran los únicos asideros del hombre y lo único digno de confianza, pero las concebía como instrumentos, por lo tanto, deberían servir al hombre y a la nación. Solo así, la universidad tendría la potencia suficiente para coordinar las líneas directrices del carácter nacional. La verdad, dice en otra parte del mismo discurso, no está hecha, no es una cosa dada, como pensaban los escolásticos medievales o los metafísicos del racionalismo. La verdad se encuentra repartida en las verdades particulares de cada ciencia. Reconstruirla era una de las tareas de la época. Sin nombrarla, invocaba a la filosofía, ausente de la enseñanza positivista. El positivismo iba a enfrentarse a nuevas doctrinas. Las palabras del ministro de Instrucción Pública inauguraban otro capítulo en la historia de las ideas de México, pero no era él quien iba a escribirlo, sino un grupo de jóvenes: Antonio Caso, José Vasconcelos, Alfonso Reyes y Pedro Enríquez Ureña. Ellos acometen la crítica del positivismo y lo llevan a su final desacrédito. Su inquietud intelectual coincide con una búsqueda más dramática, la que hace el país de sí mismo en la lucha civil. La Revolución Mexicana es un hecho que irrumpe en nuestra historia como una verdadera revelación de nuestro ser. Muchos acontecimientos que comprenden la historia política interna del país y la historia más secreta de nuestro ser nacional la preparan, pero muy pocas veces, y todas ellas débiles y borrosas, la anticipan. La revolución tiene antecedentes, causas y motivos. Carece en un sentido profundo de precursores. La independencia no es solamente fruto de diversas circunstancias históricas, sino de un movimiento intelectual universal, que en México se inicia en el siglo XVIII. La Reforma es el resultado de la obra y de la ideología de varias generaciones intelectuales que la preparan, predicen y realizan.
es la obra de la inteligencia mexicana. La revolución se presenta al principio como una exigencia de verdad y limpieza en los métodos democráticos, según puede verse en el Plan de San Luis, 5 de octubre de 1910. Lentamente, en plena lucha o ya en el poder, el movimiento se encuentra y define, y esta ausencia de programa previo le otorga originalidad y autenticidad populares. De ahí proviene su grandeza y sus debilidades. Entre los precursores de la revolución se acostumbra a citar un grupo disperso y aislado: Andrés Molina Enríquez, Filomeno Mata. Andrés Molina Enríquez, Filomeno Mata, Paulino Martínez, Juan Saravia, Antonio Villarreal, Ricardo y Enrique Flores Magón. Ninguno de ellos era verdaderamente un intelectual, quiero decir, un hombre que se hubiese planteado de un modo cabal la situación de México como un problema y ofreciese un nuevo proyecto histórico. Molina Enríquez tuvo una idea clara del problema agrario, pero no creo que sus observaciones hayan sido aprovechadas por los revolucionarios, sino tardíamente en una época posterior al Plan de Ayala, 25 de noviembre de 1911. Documento político que condena las aspiraciones de los zapatistas. La influencia de Flores Magón, uno de los hombres más puros del movimiento obrero mexicano, no se advierte en nuestras leyes obreras. El anarquismo de Flores Magón estaba alejado necesariamente de nuestra revolución, aunque el movimiento sindical mexicano se inicie influido por las ideas anarcosindicalistas. La independencia y, más acentuadamente, la reforma son movimientos que reflejan, prolongan y adaptan ideologías de la época. Silva Herzog dice al respecto, abro cita: nuestra revolución no tuvo nada en común con la revolución rusa, ni siquiera en la superficie. Fue antes que ella. ¿Cómo pudo entonces haberla imitado? En la literatura revolucionaria de México, desde fines del año pasado hasta 1917, no se usa la terminología socialista europea, y es que nuestro movimiento social nació del propio suelo, del corazón sangrante del pueblo, y se hizo drama doloroso y a la vez creador. La ausencia de precursores ideológicos y la escasez de vínculos con una ideología universal constituyen rasgos característicos de la revolución y la raíz de muchos conflictos y confusiones posteriores. Se conocen los antecedentes inmediatos del movimiento. En primer término, la situación política y social del país. La clase media había crecido gracias al impulso adquirido por el comercio y la industria, que si estaban en su mayoría en manos extranjeras, utilizaban un personal nativo. Había surgido una nueva generación inquieta y que deseaba un cambio. La querella de las generaciones se alía así a la discordia social. El gobierno de Díaz no era nada más un gobierno de privilegiados, sino de viejos que no se resignaban a ceder el poder. La inconformidad de los jóvenes se expresaba por una ansia de ver alguna vez realizados los principios del liberalismo. Los primeros ideales revolucionarios son predominantemente políticos. Se pensaba que el ejercicio de los derechos democráticos haría posible un cambio de métodos y personas. La legislación liberal no preveía ninguna defensa contra los abusos de los poderosos. Campesinos y obreros vivían desamparados frente a caciques, señores feudales e industriales, pero los campesinos mexicanos poseían una larga tradición de luchas. Los obreros no solamente carecían de los más elementales derechos,
sino de una experiencia o una teoría en que apoyar sus demandas y justificar su combate. La ausencia de tradiciones propias hacía de la clase obrera la clase desheredada por excelencia. A pesar de esta situación, estallaron varias huelgas, reprimidas sin piedad. Y más tarde, los obreros decidirían uno de los episodios más importantes de la lucha civil. Sus líderes se alían a Carranza y firman el Pacto de la Casa del Obrero Mundial y el Movimiento Constitucionalista, 17 de febrero de 1915. A cambio de una legislación obrera, se ligaba el proletariado a una de las facciones en que se dividió el movimiento revolucionario. Desde entonces, la clase obrera ha dependido, más o menos estrechamente, de los gobiernos revolucionarios, circunstancia de capital importancia para entender al México de nuestros días, según se verá más adelante. Otra circunstancia favorable al desarrollo de la revolución era la situación internacional del gobierno de Díaz. Siguiendo una política preconizada por liberales como Lerdo y por casi todo el Partido Conservador, Porfirio Díaz quiso limitar la influencia económica norteamericana acudiendo al capitalismo europeo. Las relaciones internacionales despertaron honda preocupación en las postrimerías del gobierno de Díaz. El apoyo concedido al capital inglés provocó recelos en el norteamericano. Hubo otras causas de enfriamiento, como la protección que Díaz ofreció al presidente de Nicaragua, la negativa a conceder una prórroga para que permaneciera la flota de los Estados Unidos en la Bahía Magdalena y el fallo favorable a México que dictó un árbitro canadiense en el conflicto de límites conocido con el nombre de Chamizal. Es indudable que los Estados Unidos toleraron en su territorio la acción política de los revolucionarios, pero no es posible reducir la Revolución Mexicana, como quieren algunos conservadores, a una conspiración del imperialismo yanqui. La intervención posterior del embajador norteamericano en el golpe de mano contrarrevolucionario que derrocó al presidente Madero prueba hasta dónde debe limitarse la influencia extranjera en el desarrollo de la revolución. Si las huelgas y revueltas campesinas minaban la estructura social de la dictadura y la inquietud política en las ciudades hacía vacilar la confianza de Díaz en el apoyo popular. En la esfera de las ideas, dos jóvenes, Antonio Caso y José Vasconcelos, emprendían la crítica de la filosofía del régimen. Su obra forma parte de la vasta renovación intelectual iniciada por el grupo llamado Ateneo de la Juventud. Antonio Caso acomete en 1909 el examen de la filosofía positivista. En el curso de 7 conferencias, las 3 primeras dedicadas a Comte y sus precursores, las 4 restantes al positivismo independiente, Stuart Mill, Spencer y Taine, expone su inconformidad con la doctrina oficial. En su examen, utiliza sobre todo la filosofía de la contingencia de Boutroux. En su examen, utiliza sobre todo la filosofía de la contingencia de Boutroux y algunas ideas de Bergson. Al final de sus conferencias, Caso dio a conocer su filosofía personal. He aquí cómo relata Enrique Sureña este acto de fe. Caso, ante la inminente invasión del pragmatismo y tendencias afines, se postula intelectualista, haciendo el elogio de los grandes metafísicos constructores, Platón, Spinoza, Hegel, y a la vez se declara idealista en cuanto al problema del conocimiento. Su profesión de fe termina con una cita: «Todo es pensamiento», de Enrique Poincaré, el sabio pragmatista. La conferencia final de Caso fue un alegato en favor de la especulación filosófica.
entre los muros de la escuela preparatoria, la vieja escuela positivista, volvió a oírse la voz de la metafísica que reclama sus derechos inalienables. Vasconcelos era anti-intelectualista, filósofo de la intuición. Considera que la emoción es la única facultad capaz de aprender el objeto. El conocimiento es una visión total e instantánea de la realidad. Vasconcelos elabora más tarde una filosofía de la raza iberoamericana, que continúa una corriente muy importante del pensamiento hispanoamericano, pero la influencia de este pensador se dejará sentir años más tarde cuando ocupa la Secretaría de Educación Pública en el gobierno del nuevo régimen. La crítica del positivismo fue decisiva en la historia intelectual mexicana y es uno de los antecedentes imprescindibles de la revolución, pero es un antecedente negativo. Caso y sus compañeros destruyen la filosofía oficiosa del régimen sin que, por otra parte, sus ideas ofrecieran un nuevo proyecto de reforma nacional. Su posición intelectual apenas si tenía relación con las aspiraciones populares y con los quehaceres de la hora. La diferencia con la generación liberal es significativa. Esta circunstancia no dejaría de tener muy grandes consecuencias en la historia del México contemporáneo. Desnuda de doctrinas previas, ajenas o propias, la revolución será una explosión de la realidad y una búsqueda a tientas de la doctrina universal que la justifique y la inserte en la historia de América y en la del mundo. Mas, si el pensamiento de Caso no ejerció influencia en la doctrina de la revolución, su persistente amor al conocimiento, que lo hizo proseguir sus cátedras cuando las facciones se acribillaban en las calles, lo convirtió en un hermoso ejemplo de lo que significaba la filosofía, un amor que nada compra y nada tuerce. Tales son, condensados, sumariamente, los antecedentes más notorios de la revolución. Sus causas más profundas y menos numerosas se confunden con la vida misma de México. Distingue a nuestro movimiento la carencia de un sistema ideológico previo y el hambre de tierras. Los campesinos mexicanos hacen la revolución no solamente para obtener mejores condiciones de vida, sino para recuperar las tierras que en el transcurso de la colonia y del siglo XIX les habían arrebatado encomenderos y latifundistas. El calpulli era la forma básica de la propiedad territorial antes de la conquista. Consistía este sistema en dividir las poblaciones en varios barrios o calpulli, cada uno de ellos con una extensión determinada de tierra, que no pertenecían individualmente a ninguno de los habitantes, sino que estaban concedidas a una familia o tribu, en el concepto de que el que abandonaba el calpulli o dejaba de cultivar las tierras que se le asignaban, perdía el derecho de participar en la propiedad comunal. Las leyes de Indias protegieron esta institución y son numerosas las disposiciones destinadas a defender la propiedad comunal indígena contra abusos y usurpaciones de toda índole. Los preceptos admirables de las leyes de Indias no fueron siempre respetados y la situación de los campesinos era ya desesperada a fines del siglo XV. La actitud de Morelos, uno de los pocos dirigentes mexicanos que tuvo conciencia del problema, revela hasta qué punto el malestar del campo influye en la guerra de la independencia. La Reforma comete el error fatal de disolver la propiedad comunal indígena, a pesar de que hubo quienes se opusieron, como Ponciano Arraiga. Más tarde, a través de diversas leyes de colonización y de ocupación y enajenación de terrenos baldíos, el régimen de Díaz acaba con los restos de la propiedad campesina
y destruye los caracteres que hasta entonces había tenido el régimen de propiedad de México. Casi todos los programas y manifiestos de los grupos revolucionarios contienen alusiones a la cuestión agraria, pero solamente la Revolución del Sur y su jefe, Emiliano Zapata, plantean con claridad, decisión y simplicidad el problema. No es un azar que Zapata, figura que posee la hermosa y plástica poesía de las imágenes populares, haya servido de modelo una y otra vez a los pintores mexicanos. Con Morelos y Cuauhtémoc es uno de nuestros héroes legendarios. Realismo y mito se alían en esta melancólica, ardiente y esperanzada figura que murió como había vivido, abrazado a la tierra. Como ella, está hecho de paciencia y fecundidad, de silencio y esperanza, de muerte y resurrección. Su programa contenía pocas ideas, estrictamente las necesarias para hacer saltar las formas económicas y políticas que nos oprimían. Los artículos 6 y 7 del Plan de Ayala, que prevén la restitución y el reparto de las tierras, implican una transformación de nuestro régimen de propiedad agraria y abren la puerta al México contemporáneo. En suma, el programa de Zapata consistía en la liquidación del feudalismo y en la institución de una legislación que se ajustara a la realidad mexicana. Toda revolución, dice Ortega y Gasset, es una tentativa por someter la realidad a un proyecto racional. De ahí que el espíritu revolucionario se conciba a sí mismo como una exigencia radical de la razón. ¿Acaso la opinión de Ortega y Gasset sea, por su parte, demasiado radical? Pues observo que casi siempre las revoluciones, a pesar de presentarse como una invitación para realizar ciertas ideas en un futuro más o menos próximo, se fundan en la pretensión de restablecer una justicia o un orden antiguos violados por los opresores. Toda revolución tiende a establecer una edad mítica. La Revolución Francesa funda la viabilidad de su programa en la creencia de que bastará reconstituir las condiciones ideales del contrato social para que la concordia se realice. El marxismo también acude a la teoría del comunismo primitivo como antecedente del régimen que promete. El eterno retorno es uno de los supuestos implícitos de casi toda teoría revolucionaria. Todo radicalismo, decía Marx, es un humanismo, pues el hombre es la raíz de la razón y de la sociedad. Así, toda revolución pretende crear un mundo en donde el hombre, libre al fin de las trabas del viejo régimen, pueda expresarse de verdad y cumplir su condición humana. El hombre es un ser que solo se realizará, que solo será el mismo en la sociedad revolucionaria. Sin esa sociedad, funda sus esperanzas en la naturaleza misma del hombre, que no es algo dado y estático, sino que consiste en una serie de posibilidades frustradas por un régimen que lo mutila. ¿Cómo sabemos que el hombre es una posibilidad de ser malograda por la justicia? La noción mítica de una edad de oro interviene aquí. Hubo una vez, en alguna parte del mundo y en algún momento de la historia, un estado social que permitía al hombre expresarse y realizarse. Esa edad prefigura y profetiza la nueva que el revolucionario se propone crear. Casi siempre la utopía supone la previa existencia, en un pasado remoto, de una edad de oro que justifica y hace viable la acción revolucionaria. La originalidad del Plan de Ayala consiste en que esa edad de oro no es una simple creación de la razón, ni una hipótesis. El movimiento agrario mexicano exige la restitución de las tierras
a través de un requisito legal, los títulos correspondientes, y si prevé el reparto de tierras, lo hace para extender los beneficios de una situación tradicional a todos los campesinos y pueblos que no poseen títulos. El movimiento zapatista tiende a rectificar la historia de México y el sentido mismo de la nación, que ya no será el proyecto histórico del liberalismo. México no se concibe como un futuro que realizar, sino como un regreso a los orígenes. El radicalismo de la Revolución Mexicana consiste en su originalidad, esto es, en volver a nuestra raíz, único fundamento de nuestras instituciones. Al hacer del Calpulli el elemento básico de nuestra organización económica y social, el zapatismo no solo rescataba la parte válida de la tradición colonial, sino que afirmaba que toda construcción política de veras fundada debería partir de la porción más antigua, estable y duradera de nuestra nación, el pasado indígena. El tradicionalismo de Zapata muestra la profunda conciencia histórica de este hombre, aislado en su pueblo y en su raza. Su aislamiento, que no le permitió acceder a las ideas que manejaban los periodistas y tinterillos de la época, en busca de generales que asesorar, soledad de la semilla encerrada, le dio fuerzas y hondura para tocar la simple verdad, pues la verdad de la revolución era muy simple y consistía en la insurgencia de la realidad mexicana, oprimida por los esquemas del liberalismo, tanto por los abusos de conservadores y neoconservadores. El zapatismo fue una vuelta a la más antigua y permanente de nuestras tradiciones. En un sentido profundo, niega la obra de la Reforma, pues constituye un regreso a ese mundo del que, de un solo tajo, quisieron desprenderse los liberales. La revolución se convierte en una tentativa por reintegrarnos a nuestro pasado, o, como diría Leopoldo Sea, por asimilar nuestra historia, por hacer de ella algo vivo, un pasado hecho ya presente. Contrasta esta voluntad de integración y regreso a las fuentes con la actitud de los intelectuales de la época, que no solamente se mostraron incapaces de adivinar el sentido del movimiento revolucionario, sino que seguían especulando con ideas que no tenían más función que la de máscaras. La incapacidad de la inteligencia mexicana para formular en un sistema coherente las confusas aspiraciones populares se hizo patente apenas la revolución dejó de ser un hecho instintivo y se convirtió en un régimen. El zapatismo y el villismo, las dos fracciones gemelas, la cara sur y la cara norte, eran explosiones populares con escaso poder para integrar sus verdades, más sentidas que pensadas, en un plan orgánico. Eran un punto de partida, un signo oscuro y balbuceante de la voluntad revolucionaria. La facción triunfante, el carrancismo, tendía por una parte a superar las limitaciones de sus dos enemigos, por la otra a negar la espontaneidad popular, única fuente de salud revolucionaria, restaurando el cesarismo. Toda revolución desemboca en la adoración a los jefes. Carranza, el primer jefe, el primero de los césares revolucionarios, profetiza el culto a la personalidad, eufemismo con que se designa la moderna idolatría política. Ese culto, continuado por Obregón y Calles, aún rige nuestra vida política, aunque limitado por la prohibición de reelegir a los presidentes y otros funcionarios. Al mismo tiempo, los revolucionarios que rodeaban a Carranza, especialmente Luis Cabrera, uno de los hombres más lúcidos del periodo revolucionario, se esfuerzan por articular y dar coherencia a las instintivas reivindicaciones populares.
En ese momento se hizo patente la insuficiencia ideológica de la Revolución Mexicana. Se hizo patente la insuficiencia ideológica de la revolución. El resultante fue un compromiso, la Constitución de 1917. Era imposible volver al mundo precortesiano, imposible, asimismo, regresar a la tradición colonial. La revolución no tuvo más remedio que hacer suyo el programa de los liberales, aunque con ciertas modificaciones. La adopción del esquema liberal no fue sino consecuencia de la falta de ideas de los revolucionarios. Las que la inteligencia mexicana ofrecían eran inservibles. La realidad las hizo astillas antes siquiera de que la historia las pusiese a prueba. La permanencia del programa liberal, con su división clásica de poderes inexistentes en México, su federalismo teórico y su ceguera ante nuestra realidad, abrió nuevamente la puerta a la mentira y la inautenticidad. No es extraño, por lo tanto, que buena parte de nuestras ideas políticas sigan siendo palabras destinadas a ocultar y oprimir nuestro verdadero ser. Por otra parte, la influencia del imperialismo frustró en parte la posibilidad de desarrollo de una burguesía nativa, que sí hubiera hecho viable el esquema liberal. La restauración de la propiedad comunal entrañaba la liquidación del feudalismo y debería haber terminado el acceso al poder de la burguesía. Nuestra evolución hubiese seguido así los mismos pasos que la de Europa, pero nuestra marcha es excéntrica. El imperialismo no nos dejó acceder a la normalidad histórica y las clases dirigentes de México no tienen más misión que colaborar como administradoras o asociadas con un poder extraño, y en esta situación de ambigüedad histórica reside el peligro de un neoporfirismo. Banqueros e intermediarios pueden apoderarse del Estado. Su función no sería diversa a la de los latifundistas porfirianos. Como ellos, serían herederos de un movimiento revolucionario, gobernarían al país con la máscara de la revolución, como Díaz lo hizo con la del liberalismo, solo que en esta ocasión sería difícil echar mano de una filosofía que cumpla la función del positivismo. Ya no hay ideas hechas en nuestro mundo. Si se contempla la Revolución Mexicana desde las ideas esbozadas en este ensayo, se advierte que consiste en un movimiento tendente a reconquistar nuestro pasado, asimilarlo y hacerlo vivo en el presente. Y esta voluntad de regreso, fruto de la soledad y de la desesperación, es una de las frases de esa dialéctica de soledad y comunión, de reunión y separación que parece presidir toda nuestra vida histórica. Gracias a la revolución, el mexicano quiere reconciliarse con su historia y con su origen. De ahí que nuestro movimiento tenga un carácter al mismo tiempo desesperado y redentor. Si estas palabras, gastadas por tantos labios, guardan aún algún significado para nosotros, quieren decir que el pueblo se rehúsa a toda ayuda exterior, a todo esquema propuesto desde afuera y sin relación profunda con su ser, y se vuelve sobre sí mismo. La desesperación, el rehusarse a ser salvado por un proyecto ajeno a su historia, es un movimiento del ser que se desprende de todo consuelo y se adentra en su propia intimidad. Está solo. Y en ese mismo instante, esa soledad se resuelve en tentativa de comunión. Nuevamente, desesperación y soledad, redención y comunión son términos equivalentes. Es notable cómo, a través de una búsqueda muy lenta y pródiga en confusiones, la revolución cristaliza. No es un esquema que un grupo impone a la realidad,
sino que ésta, como querían los románticos alemanes, se manifiesta y empieza a adquirir forma en varios sitios, encarnando en grupos antagónicos y en horas diversas, y solo hasta ahora es posible ver que forman parte de un mismo proceso figuras tan opuestas como Emiliano Zapata y Venustiano Carranza, Luis Cabrera y José Vasconcelos, Francisco Villa y Álvaro Obregón, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas, Felipe Ángeles y Antonio Díaz, Soto y Gama. Si se compara a los protagonistas de la Reforma con los de la Revolución, se advierte, amén de la claridad de ideas de los primeros y de la confusión de los segundos, que la eminencia de los liberales no los redime de cierta sequedad, que los ha hecho figuras respetables, pero oficiales, héroes de oficina pública, en tanto que la brutalidad y safiedad de muchos de los caudillos revolucionarios no les ha impedido convertirse en mitos populares. Villa cabalga todavía en el norte, en canciones y corridos. Zapata muere en cada feria popular. Madero se asoma a los balcones, agitando la bandera nacional. Carranza y Obregón viajan aún en aquellos trenes revolucionarios, en un ir y venir por todo el país, alborotando los gallineros femeninos y arrancando a los jóvenes de la casa paterna. Todos lo siguen. ¿A dónde? Nadie lo sabe. Es la revolución, la palabra mágica. La palabra va a cambiarlo todo y que nos va a dar una alegría inmensa y una muerte rápida. Por la revolución, el pueblo mexicano se adentra en sí mismo, en su pasado y en su sustancia, para extraer de su intimidad, de su entraña, su filiación. De ahí su fertilidad, que contrasta con la pobreza de nuestro siglo XIX, pues la fertilidad cultural y artística de la Revolución depende de la profundidad con que sus héroes, sus mitos y sus bandidos marcaron para siempre la sensibilidad y la imaginación de todos los mexicanos. La Revolución es una súbita inmersión de México en su propio ser. De su fondo y entraña extrae casi a ciegas los fundamentos del nuevo Estado, vuelta a la tradición, reanudación de los lazos con el pasado, rotos por la Reforma y la dictadura. La Revolución es una búsqueda de nosotros mismos y un regreso a la madre, y por eso también es una fiesta, la fiesta de las balas, para emplear la expresión de Martín Luis Guzmán. Como las fiestas populares, la revolución es un exceso y un gasto, un llegar a los extremos, un estallido de alegría y desamparo, un grito de orfandad y de júbilo, de suicidio y de vida, todo mezclado. Nuestra revolución es la otra cara de México, ignorada por la Reforma y humillada por la dictadura. No la cara de la cortesía, el disimulo, la forma lograda a fuerza de mutilaciones y mentiras, sino el rostro brutal y resplandeciente de la fiesta y la muerte, del mitote y el balazo, de la feria y el amor, que es rapto y tiroteo. La revolución apenas si tiene ideas, es un estallido de la realidad, una revuelta y una comunión, un trasegar viejas sustancias dormidas, un salir al aire muchas ternuras y muchas finuras ocultas por el miedo a ser. ¿Y con quién comulga México en esta sangrienta fiesta? Consigo mismo, con su propio ser. México se atreve a ser. La explosión revolucionaria es una portentosa fiesta en la que el mexicano, borracho de sí mismo, conoce al fin en abrazo mortal al otro mexicano.